El hangar era un caos de metal quemado y fracaso. 72 horas. Ese era el tiempo que los mejores ingenieros de Fort Bragg habían estado mirando el motor Apache inoperativo. Sus títulos avanzados eran inútiles contra $40 millones de acero silencioso. La coronel Rebecca Hayes los observaba empacar sus herramientas, con la mandíbula apretada. El reloj de la misión avanzaba. Entonces hizo algo que dejó a su segundo al mando helado. A mitad de la frase, tomó el teléfono y pidió mantenimiento. No al equipo de ingeniería, no a los contratistas, sino al conserje nocturno. El hombre del overol manchado que vaciaba los botes de basura a las 3 de la mañana empujando un carrito de trapeador amarillo al que nadie le prestaba atención. Trevor Walsh llegó con las manos callosas. Y los ojos que habían visto demasiado. Los ingenieros sonrieron con sorna. Ignoraban que esas manos habían diseñado la misma aeronave que ahora no podían reparar, o porque una leyenda había elegido desaparecer entre las sombras de una base militar, fregando suelos para pagar las facturas del hospital de su hijo moribundo. Lo que sucedió después destrozaría todo lo que creían saber sobre el genio, el sacrificio y las personas invisibles que caminaban entre ellos. 3:15 de la madrugada. El universo de Trevor Walsh se reducía al agua fría de un cubo, al chirrido rítmico de las ruedas de la fregona, sobre el hormigón y al silencio particular que reinaba cuando todos se habían marchado a casa. Se movía por el hangar 7 como los fantasmas se mueven entre las paredes, presentes pero inadvertidos, existiendo en ese espacio gris. Entre la medianoche y el amanecer, cuando la base no pertenecía a nadie. El helicóptero Apache dominaba el centro del hangar como un depredador herido. Los paneles estaban abiertos, dejando al descubierto la complejidad. Bajo su elegante apariencia militar, las luces de trabajo iluminaban el compartimento del motor donde 3 ingenieros estaban reunidos. Sus voces transmitían una aguda frustración a través del espacio vacío. Trevor se mantenía en el perímetro, empujando su carrito de fregona con movimientos ensayados que lo hacían invisible. 6 años de este trabajo le habían enseñado a ocupar una habitación, sin molestar a sus ocupantes más importantes. No tiene sentido, dijo uno de los ingenieros. Su voz denotaba cansancio. Todas las pruebas salen normales. Todos los sistemas pasan el diagnóstico, pero la turbina no arranca. Las manos de Trevor se apretaron con fuerza en el mango de la fregona. Algo en la descripción del ingeniero le despertó un recuerdo. Un conocimiento que emergía de un lugar que había pasado 6 años intentando ahogar. Lo reprimió. Este no era su problema. No lo había sido desde el día en que cambió sus credenciales aeroespaciales por un mono de trabajo que olía a limpiador industrial y a derrota. Se acercó a pesar de sí mismo, incapaz de silenciar por completo la parte de su cerebro que aún pensaba como un ingeniero. Desde ese ángulo, podía ver el compartimento del motor, el conjunto de la turbina, las unidades de control, el laberinto de cables y conexiones que transformaban el combustible en vuelo. Sus ojos recorrían los caminos automáticamente, analizando sin darse cuenta, viendo patrones que la parte consciente de su mente se negaba a reconocer. Allí, un haz de cables paralelo a la carcasa del sensor de combustible. Mal colocado, demasiado cerca. El tipo de error que ocurría cuando los plazos de producción importaban más que las especificaciones de ingeniería. El tipo de error contra el que había advertido en las revisiones de diseño cuando la gente le hacía caso, cuando era el Dr. Trevor Walsh, en lugar de solo Walsh, el conserje nocturno al que nadie se acordaba de saludar para dejarlo claro. El ingeniero jefe anunció, con un tono de derrota en la voz. Esto está más allá de nuestras capacidades. Necesitamos el apoyo del fabricante y eso va a llevarnos un tiempo del que no disponemos. Trevor empujó su carrito junto a ellos, dirigiéndose a la salida. No era su problema. Tenía 3 edificios más que limpiar antes de que terminara su turno. Luego,
El trayecto hasta el centro médico Bulak, donde su hijo Randy yacía conectado a máquinas. Su cuerpo de 9 años libraba una batalla que lentamente perdía. Los problemas con el helicóptero de la base eran irrelevantes comparados con esa aritmética de latidos y facturas del hospital. El aire frío lo golpeó al salir. Noviembre en Carolina del Norte era gélido, especialmente a las 3:30 de la mañana, cuando el cansancio hacía que todo pareciera más frío. Trevor cargó su carrito en la camioneta de mantenimiento, un vehículo antiguo que tosía y resoplaba como si se compadeciera de su estado. El motor finalmente arrancó y se sentó un momento, dejando que la calefacción, ya de por sí débil, hiciera lo que pudiera para calentar. Su teléfono vibró. Número desconocido. A Trevor se le hizo un nudo en el estómago, como siempre. Los números desconocidos significaban el hospital, y las llamadas del hospital en mitad de la noche significaban cosas en las que no podía permitirse pensar. Contestó con las manos repentinamente temblorosas. Señor Walls, una voz femenina, nítida y autoritaria, con porte militar. Incluso a través del altavoz del teléfono. Soy la coronel Rebecca Hayes. Necesito que regrese al hangar 7 inmediatamente. La mente de Trevor repasó las posibilidades. ¿Había pasado algo por alto? ¿Había dejado una puerta sin llave? ¿Una luz encendida? ¿Algún error crítico en las tareas de limpieza que aparentemente definían toda su existencia? Señora, tengo que ir al edificio administrativo. Puede volver más tarde, señor Walls. La voz no admitía negociación. Esto concierne a la situación de los Apache. La línea se cortó. Trevor miró su teléfono, luego el camino oscuro que se extendía hacia su siguiente destino. Coronel Hayes. Conocía el nombre. Todos en Fort Bragg conocían a la coronel Rebecca Hayes, la comandante de aviación, cuya reputación de competencia y férrea determinación la precedía como artillería avanzada. Lo que fuera que hubiera motivado su llamada personal a las 3:30 de la mañana, trascendía cualquier asunto en el que un conserje pudiera involucrarse. A menos que alguien finalmente hubiera atado cabos, a menos que alguien hubiera visto más allá del uniforme y hubiera visto al hombre que se escondía tras él, aquel a quien Trevor se había esforzado tanto por ocultar. Regresó al hangar 7 con pavor, con un nudo en el estómago. 2 vehículos de la policía militar estaban estacionados, sus luces iluminando la noche con destellos azules y rojos. Esto era peor que un cubo de fregona olvidado. Esto era oficial. Este era el tipo de atención que Trevor había evitado durante 6 años. Dentro, la escena había cambiado. Los ingenieros se habían ido. En su lugar estaba el coronel Hayes, flanqueado por 2 policías militares. Y una civil con ropa cara cuya postura gritaba contratista federal. La mujer se giró cuando Trevor entró, y él sintió su evaluación como una presión física. Era más joven de lo esperado para su rango, tal vez 40 años, con rasgos que sugerían una mezcla de inteligencia e impaciencia. Su uniforme tenía las marcas de alguien que mantenía los estándares incluso a horas intempestivas. Señor Walls, gracias por regresar. Señaló el Apache. ¿Cuánto tiempo lleva limpiando este hangar? 5 años, señora. Trevor mantuvo la voz neutral, con la postura cuidadosamente encorvada. La actitud protectora de alguien que había aprendido que pasar desapercibido era más seguro que ser recordado. ¿Y en esos 5 años, alguna vez ha mirado el avión? ¿De verdad? La pregunta sonaba a trampa. Trevor midió sus palabras con cuidado. Trato de tener cuidado con ellos. Señora, son caros. Algo brilló en los ojos del coronel Hayes. ¿Reconocimiento o sospecha? Trevor no supo distinguirlo. Voy a ser directa, señor Walls. Ese helicóptero representa nuestro único Apache operativo durante las próximas 72 horas. Todas las demás unidades están desplegadas o fuera de servicio por mantenimiento programado. Tenemos una misión de respuesta rápida que se inicia en 7 horas. Sin ese helicóptero,
Los soldados estadounidenses entran en una situación hostil sin apoyo aéreo. La gente muere cuando falla el apoyo aéreo. Trevor no dijo nada. Había aprendido que el silencio solía ser la respuesta más segura. Hayes sacó una tableta y la giró hacia él. Hace 20 minutos, estaba revisando las grabaciones de seguridad. Protocolo estándar. Cuando tenemos fallas inexplicables en el equipo. Noté algo interesante. Tocó la pantalla. La imagen mostraba a Trevor empujando su carrito de limpieza junto a los ingenieros, deteniéndose quizás 3 segundos para echar un vistazo al motor. Luego, continuó. La mayoría de la gente, dijo Hayes en voz baja, ve un helicóptero averiado y su mirada simplemente pasa de largo. Pero su lenguaje corporal en estas imágenes sugiere algo diferente. Se detuvo. Miró. Y en esa mirada, vi reconocimiento. El pulso de Trevor resonaba en sus oídos. 6 años de anonimato cuidadosamente mantenido desmoronándose por 3 segundos captados por las cámaras de seguridad. Señora, no entiendo. Consulté su nombre en nuestra base de datos, interrumpió Hayes. Trevor Walsh, 43 años. Empleado en mantenimiento de base durante 5 años. Antes de eso, empleos esporádicos. En puestos de trabajo manuales. Nada destacable. Hizo una pausa. Excepto que Trevor Walsh también es el nombre de un ingeniero aeroespacial especializado en sistemas de aeronaves. Alguien que poseía varias patentes. Alguien que daba presentaciones en conferencias del sector. Alguien que simplemente desapareció del sector aeroespacial en 2019 sin explicación. El contratista federal. Se presentó, lo que plantea importantes problemas de seguridad. Un antiguo contratista de defensa, con inexplicables lagunas en su historial laboral. Trabajando con acceso a material militar sensible, Trevor sintió que las paredes se le venían encima. No porque estuvieran equivocadas, sino porque tenían razón. Y la verdad era de alguna manera más compleja de lo que imaginaban. Mi esposa murió, dijo finalmente, con la voz quebrada como cristales rotos. Hace 6 años, en un accidente de coche. Después de eso, ya no pude seguir trabajando. Necesitaba algo sencillo, algo que me permitiera estar cerca de mi hijo. Tu hijo, dijo Hayes, no como una pregunta, Randy. Tiene 9 años. Tiene una cardiopatía congénita. Necesita cirugía. Su seguro no la cubre. Este trabajo me da un horario fijo cerca del hospital militar. Eso es todo lo que necesitaba. Eso es todo lo que soy ahora. El hangar quedó en silencio, salvo por el zumbido constante de las luces fluorescentes. El coronel Hayes lo observó con una expresión que Trevor no pudo descifrar. El contratista federal parecía escéptico. Los diputados mantuvieron su postura alerta, con las manos cerca de sus armas, porque, al parecer, hasta un conserje podía resultar amenazante en las circunstancias adecuadas. Lo siento por su esposa, dijo Hayes. ¿Y su hijo? De verdad. Pero ahora mismo tengo otro problema, señaló el Apache. Ese motor ha derrotado a todos los expertos que le he asignado. La ventana de la misión se está cerrando y tengo imágenes de seguridad que muestran a la única persona en este edificio que miró ese helicóptero y vio algo que todos los demás pasaron por alto. A Trevor se le secó la boca. Señora, no le estoy pidiendo que vuelva a ser ingeniera, dijo Hayes. Le estoy pidiendo que mire un motor y me diga qué ve. 5 minutos, eso es todo. Luego puede volver a su turno y nunca más hablaremos de esto. Pero si se marcha y mueren soldados porque no hice las preguntas correctas, ambos viviremos con esa responsabilidad. Era manipulación, elegante y efectiva. Hayes había identificado sus puntos débiles y ejercido presión con precisión quirúrgica, pero no estaba del todo equivocada. Trevor ya había visto el problema, ya sabía que necesitaba arreglarse. Irse ahora significaba elegir la ignorancia deliberada en lugar de la competencia.
Y esa era una decisión que había fingido durante 6 años que no era cobardía. Si miro, dijo con cautela. ¿Qué pasa con mi trabajo? Es decir, nada. Hayes dijo, sigue limpiando perchas, independientemente de lo que encuentres o no encuentres. Te doy mi palabra. Trevor cerró los ojos. Vio el rostro de Ri en su cama de hospital, pálido y pequeño, luchando por cada bocanada de aire. Vio las facturas de la cirugía, que bien podrían estar escritas en unidades astronómicas, dada la escasa posibilidad que tenía de pagarlas. Vio la sonrisa de su esposa Kelly en las viejas fotografías, esas que ya no podía mirar porque le dolían demasiado. Vio también los rostros de soldados a los que nunca conocería, esperando un apoyo que no llegaría porque el orgullo y el dolor lo habían convencido de que ser nadie era más seguro que ser alguien que podía fracasar. De acuerdo, susurró. Miraré. Hayes asintió una vez, con una expresión de satisfacción. Se apartó, dándole espacio. La contratista federal observó con evidente suspicacia. Los diputados cambiaron de posición, listos para intervenir si aquel extraño conserje de repente se revelaba como una amenaza. Trevor se acercó lentamente al Apache. Cada paso le parecía como caminar hacia una vida pasada que había asesinado y tratado de olvidar. Se detuvo ante el compartimento del motor y se obligó a observar con detenimiento. No con la mirada furtiva de quien intenta permanecer invisible, sino con el análisis sistemático de un ingeniero entrenado para identificar fallos en sistemas complejos. El conjunto de la turbina brillaba bajo las luces de trabajo. Todo parecía correcto a primera vista. El tipo de correcto que superaba las inspecciones rutinarias, pero que ocultaba problemas subyacentes. Los ojos de Trevor siguieron el recorrido de los cables, trazando rutas que había ayudado a diseñar años atrás, cuando era alguien importante. Allí, el error se reveló en la relación entre componentes cercanos que generaban interferencias, en las sutiles maneras en que las decisiones de reducción de costes en la producción socavaban la intención de la ingeniería. La unidad de control de la turbina no es el problema, dijo Trevor, con la voz ahora más firme, recordando la cadencia de autoridad. Las pruebas salen normales porque no hay ningún problema. El problema es la interferencia electromagnética de los cables de la actualización de la aviónica. ¿Ves este recorrido? Señaló, sin tocar. Esos cables pasan demasiado cerca del sensor de flujo de combustible. El sensor utiliza tecnología de captación magnética. Durante el arranque, cuando se enciende la aviónica, crea un campo electromagnético variable que altera la lectura del sensor. La unidad de control interpreta esto como un problema de flujo de combustible y apaga la turbina como medida de seguridad. Silencio. El tipo de silencio que sigue cuando alguien dice algo que cambia todo el marco de referencia. ¿Por qué no lo detectaron nuestros diagnósticos?, preguntó el contratista federal. Porque realizaron los diagnósticos con el motor frío y la aviónica apagada. La interferencia solo se manifiesta durante la secuencia de arranque, cuando todo se enciende simultáneamente. Las pruebas estáticas no detectan los problemas dinámicos. El coronel Hayes se acercó, examinando el recorrido de los cables que Trevor había indicado. ¿Cómo lo solucionamos? Trevor sacó la pequeña libreta que llevaba para registrar las tareas de mantenimiento. Su mano se movió casi por completo. Por su propia cuenta, esbozando las rutas de los cables y las soluciones de blindaje, la memoria muscular tomando el control de la mente consciente. Pasa estos 3 cables por el canal superior. Añade blindaje de núcleo de ferrita a la línea del sensor de combustible. Prueba la secuencia de arranque con todos los sistemas en funcionamiento. Funcionará. Le entregó el boceto a Hayes. Ella lo estudió, luego lo estudió a él. Diagnosticaste en 3 minutos lo que desconcertó a un equipo de ingenieros senior durante 3 días. Buscaban componentes averiados, dijo Trevor. A veces no hay nada averiado.
A veces las cosas simplemente no se comunican entre sí. El contratista federal tomó el boceto, sacó su teléfono, se apartó para hacer llamadas urgentes. El coronel Hayes continuó observando a Trevor con esos ojos penetrantes que parecían catalogarlo todo. Diseñaste este sistema, ¿verdad? Parte de él. La integración del combustible fue mi trabajo. Arca. Especificé. Enrutamiento blindado precisamente para evitar este problema. Alguien en producción no siguió las especificaciones. Él observó el Apache, viendo todas las pequeñas concesiones que separaban la aeronave que había diseñado de la que tenía delante. Ahorro de costes. Pasa. ¿Por qué no dijiste nada antes, cuando viste el problema por primera vez? Porque entonces tendría que volver a ser yo, dijo Trevor en voz baja. Y no puedo permitirme ser yo. Necesito ser el tipo que limpia los suelos y no busca atención. El tipo que se queda cerca de su hijo y no tiene que responder preguntas sobre quién solía ser. La expresión de Hayes cambió. Algo parecido a la comprensión apareció en su rostro. ¿Y si no te hubiera llamado? De vuelta, habrías fracasado en tu misión y yo habría tenido que vivir con eso porque ya vivo con cosas peores. El contratista federal regresó, su escepticismo reemplazado por un respeto a regañadientes. Boeing confirma que el Dr. Walsh identificó una vulnerabilidad conocida que debía corregirse en la producción. Están enviando las especificaciones de enrutamiento actualizadas. Miró a Trevor con un nuevo cálculo. También dijeron que el Dr. Walsh era el ingeniero principal de la propuesta del Apache de próxima generación. Dijeron que su trabajo era revolucionario. Dijeron que perderlo sería catastrófico para el programa. No me interesa, dijo Trevor de inmediato. Revisé tu motor. Te dije cuál era el problema. Eso es lo que pediste. Señor Walsh, comenzó Hayes. Solo Walsh. O Trevor. Ya no soy el señor de nada. Trevor. Entonces Hayes se movió para bloquearle el paso hacia la puerta. ¿Entiendes lo que acabas de hacer? Salvaste una misión. Potencialmente salvaste vidas. Ese tipo de experiencia no se encuentra a menudo. Ese tipo de experiencia tampoco paga las facturas del hospital con regularidad, replicó Trevor. Tengo un trabajo. No es impresionante, pero es estable. Necesito estabilidad. ¿Y si pudiera ofrecerte algo mejor? No hay nada mejor, dijo Trevor rotundamente. Mejor paga. Más, pero cuesta más. Más responsabilidad, más visibilidad, más formas de fallar a quienes dependen de mí. Ya basta de más. Aceptaré menos si eso significa que Randy puede seguir luchando. Hayes lo observó durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado. Ligeramente. Lo estás protegiendo haciéndote más pequeño. ¿Crees que así lo mantienes más seguro? Sé que sí. ¿De verdad? Preguntó Hayes con suavidad. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, le estás enseñando a tu hijo que el talento debe ocultarse, que la respuesta adecuada ante la tragedia es empequeñecerse. ¿Es eso realmente lo que quieres que aprenda? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Trevor sintió que algo se le quebraba en el pecho. ¿No sabes nada de mi hijo? No, convino Hayes. Pero sé lo que es el sacrificio. Sé lo que significa cuando la gente buena intenta proteger a quienes ama renunciando a partes de sí misma. Y sé que nunca termina como esperamos. Hizo una pausa. ¿Cuántos años tiene Randy? 9. Suficiente para entender que su padre es brillante. Suficiente para ver que su padre limpia pisos. Suficiente para preguntarse por qué las dos cosas no encajan. Hayes, déjalo estar. No te pido que abandones a tu hijo. Te pregunto si tal vez haya una manera de ser a la vez el padre que necesita y el ingeniero que realmente eres. Trevor quería discutir. Quería irse y volver a su cuidadosamente construida invisibilidad. Pero Hayes había identificado algo que había tratado de no ver.
Randy era lo suficientemente mayor para entender. Lo suficientemente mayor para hacer preguntas. Trevor respondió con mentiras cada vez más transparentes sobre lo bien que estaba este trabajo, lo bien que estaban ellos, lo bien que estaría todo cuando. Evidentemente nada estaba bien. ¿Qué es lo que realmente me pides?, dijo Trevor finalmente. Esta noche, ayúdame a implementar la solución que identificaste. Asegúrate de que funcione. Después, hablamos. Sin presión, pero quizás exploremos si ser competente y ser seguro son en realidad mutuamente excluyentes. La expresión de Hayes se tornó casi humana. No intento destruir la vida que has construido. Sugiero que tal vez esa vida te esté destruyendo lentamente, y que tal vez exista una tercera opción. Trevor miró el Apache, el problema que había diagnosticado al instante, la solución que había esbozado. Sin pensar. Miró al contratista federal que ya organizaba la reparación, miró al coronel Hayes, quien, de alguna manera había vislumbrado, a través de 6 años de mediocridad deliberada, algo que valía la pena rescatar. Tomó una decisión que lo aterrorizaba. De acuerdo, dijo. Ayudaré con la reparación. Después de eso, vuelvo a mi turno. Necesito tiempo para pensar. De acuerdo, dijo Hayes. Se dirigió al contratista federal. Denle al doctor Walsh lo que necesite. El hombre dudó. Señora, su autorización de seguridad era de alto secreto con acceso a información clasificada sensible. SCI, cuando trabajaba para Boeing, interrumpió Hayes. Ya lo verifiqué. Está vencida, pero se puede restablecer. Esta noche trabaja bajo mi autoridad directa. ¿Alguna pregunta? Nadie tenía preguntas. Trevor se encontró de repente rodeado de herramientas, especificaciones y tabletas de ingeniería que no había tocado en 6 años. Sus manos recordaban lo que su mente había intentado olvidar. Dentro. 90 minutos después, los cables fueron reencaminados según su diseño, y el blindaje contra incendios instalado. El motor fue reensamblado bajo su supervisión. A las 5:45 de la mañana, cuando el amanecer comenzaba a pintar de gris el cielo del este, iniciaron la secuencia de arranque. Trevor se apartó, con el corazón latiéndole con fuerza. Si se equivocaba, acababa de confirmar todos los temores que lo habían obligado a esconderse. Si tenía razón, habría demostrado que la persona a la que había intentado enterrar no estaba realmente muerta, sino simplemente inactiva. La turbina comenzó su característico ruido. Los sistemas se activaron en secuencia, y las luces verdes aparecieron en el panel de diagnóstico como estrellas que emergen al atardecer. El motor arrancó, se mantuvo, rugió, con la hermosa violencia de la combustión controlada, haciendo exactamente lo que estaba diseñado para hacer. El hangar. Estallaron en vítores. Los ingenieros que habían regresado para la prueba se abrazaron. La contratista federal incluso sonrió. La coronel Hayes permaneció de pie con los brazos cruzados y la satisfacción reflejada en su rostro. Y Trevor Walsh, conserje y fantasma, sintió algo que no había sentido en 6 años. Orgullo. Puro orgullo sin complicaciones. Por un trabajo bien hecho. Hayes se acercó cuando el motor se apagó para la inspección posterior a la prueba. Gracias, dijo simplemente. Acabas de salvar vidas. Espero que lo entiendas. Lo entiendo, dijo Trevor. Lo entendía. Podía sentirlo calar hondo. Tanto el peso como la extraña ligereza de ello. ¿Podrías al menos pensar en hablar sobre las posibilidades? Trevor miró su mono de trabajo, su carrito de la fregona esperando junto a la puerta, su vieja camioneta, visible a través de las ventanas. Miró el Apache, magnífico, letal y arreglado. Miró sus manos, aún capaces después de todos estos años. Sí, dijo en voz baja. Lo pensaré. Bien. Hayes le entregó una tarjeta de visita con su número directo.
Llama cuando estés listo, o no. De cualquier manera, lo que hiciste esta noche importa. Recuérdalo. Trevor tomó la tarjeta y la guardó en su bolsillo junto a la pulsera del hospital que llevaba como talismán, la que tenía el nombre y el número de historial médico de Dee. Luego, regresó a su carrito de limpieza, lo sacó del perchero e intentó continuar con su turno, pero algo fundamental había cambiado. La invisibilidad ya no encajaba del todo bien. Y por primera vez en 6 años, Trevor Walsh no estaba del todo seguro de que eso fuera algo malo. Trevor Lamb, conserje. Coronel Hayes, Trevor, música. Trevor. El pasillo del hospital se extendía interminablemente bajo luces fluorescentes que lo teñían todo de un color enfermizo. Trevor. Llegó a las 6:45, 15 minutos más tarde de lo habitual. Llevaba el desayuno de Dee en una bolsa de papel, ya translúcida por la grasa. Sus manos aún conservaban restos de la reparación del Apache. Aceite de motor oscuro. Bajo sus uñas a pesar de haber fregado durante 20 minutos. Una prueba de competencia que no podía borrar del todo. Patricia, la enfermera del turno de la mañana, levantó la vista de su puesto con una expresión que Trevor había aprendido a leer al instante. Algo andaba mal. Tuvo episodios durante la noche, dijo con suavidad. 3 incidentes distintos en los que su saturación de oxígeno bajó de los niveles seguros. El doctor Reeves está con él ahora. La bolsa del desayuno se le escapó de las manos a Trevor. Apenas lo notó. El mundo se había reducido a un único punto de terror. Agudo, brillante y completamente familiar. Esta era la llamada que había estado esperando durante meses, la que llegaba en medio de momentos ordinarios y los hacía añicos, demasiado pequeños para volver a armarlos. Corrió por el pasillo, pasando por habitaciones donde otras familias afrontaban sus propias catástrofes personales, hasta la puerta con el nombre de Dee en un cartel decorado con pegatinas que su hijo había elegido. Dinosaurios, cohetes y helicópteros, porque ni siquiera un corazón débil podía apagar la fascinación de un niño de 9 años por las cosas que volaban. El doctor Reeves estaba junto a la cama de Dee, ajustando el goteo de medicamentos con movimientos que denotaban una urgencia controlada. Randy yacía pálido sobre las sábanas blancas, con una mascarilla de oxígeno que le cubría la mitad de su pequeño rostro. Los monitores emitían pitidos ansiosos, pero sus ojos estaban abiertos. Y cuando vio a Trevor, estos esbozaron algo parecido a una sonrisa. «Papá», susurró. La palabra amortiguada por la mascarilla. «Llegas tarde». Trevor se acercó a la cama y tomó la mano de su hijo con una ternura nacida del terror. Los dedos de Dee se sentían fríos, pequeños y frágiles, lo que le oprimió el pecho a Trevor. «Me retrasé en el trabajo», dijo, esforzándose por mantener la voz firme. «Lo siento», terminó el doctor Reeves con la vía intravenosa, y luego se giró hacia Trevor con la expresión que los profesionales médicos ponen al dar malas noticias. «Señor Walsh, tenemos que hablar. El estado de Dee se ha agravado considerablemente. La cirugía no puede esperar más. Estamos hablando de semanas, no de meses, posiblemente días si sufre otro episodio. Como el de anoche». El mundo se tambaleó. Trevor se aferró a la barandilla de la cama para no caerse. «Pero la lista de espera... podemos saltarnos la lista con los protocolos de emergencia», interrumpió el doctor Reeves. «Pero, eso requiere una garantía de pago total antes de poder programar la cirugía, el equipo de cardiología y el cuidado postoperatorio. Todo debe estar asegurado por adelantado para casos de emergencia. Sé que no es lo que quieres oír, pero esa es la realidad a la que nos enfrentamos. $120,000. La cifra que había atormentado los sueños de Trevor durante 5 años. La suma imposible, que se interponía entre la vida y la muerte de su hijo. Había ahorrado $19,000. Gracias a una economía brutal, viviendo en el apartamento más barato que permitía Fort Bragg, comiendo platos que costaban menos que la gasolina.
para ir al trabajo. Con su salario actual, necesitaría otra década para alcanzar la meta. Randy no tenía una década, ni un año, quizá ni siquiera semanas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Trevor, con la voz apenas audible. ¿Cuánto tiempo antes de que tengamos que decidir? El equipo quirúrgico necesita 48 horas de aviso para reunirse. Dada la evolución actual de Ri, recomendaría tomar una decisión en las próximas 24 horas. La expresión del doctor Reeves se suavizó ligeramente. Lo siento, señor Walls. Sé que esto no es justo, pero esperar más tiempo aumenta significativamente el riesgo quirúrgico. Los dejó solos. Entonces, comprendiendo quizás que algunos momentos requerían privacidad, incluso en los hospitales, donde la privacidad era una ilusión, Trevor se sentó al borde de la cama de Ri, con cuidado de no perturbar el laberinto de tubos y cables que mantenían a su hijo con vida. Randy se estiró y se bajó la mascarilla de oxígeno, ignorando las alarmas del monitor que inmediatamente comenzaron a sonar. «Papá», dijo, con voz débil pero decidida. «Escuché lo que dijo sobre el dinero». «No te preocupes por eso», dijo Trevor automáticamente. «Encontraré una solución». «¿Cómo?». Los ojos de Ri, los ojos de Kelly, lo miraron con una claridad que le rompió el corazón a Trevor. «Has estado tratando de encontrar una solución durante 5 años. No hay una solución mágica. Ambos lo sabemos». Trevor quería discutir, quería prometer que todo saldría bien, que encontraría una solución, que la fe y la determinación podrían transformar la pobreza en salvación. Pero Randy tenía 9 años y se estaba muriendo, y merecía algo mejor que mentiras piadosas. «No lo sé», admitió Trevor. «Pero no dejaré que mueras por dinero. No lo haré». La mano de Ri se apretó sobre la de su mujer anoche, la coronel Hayes. «Quería ofrecerte algo, ¿verdad? Algo sobre volver a ser ingeniero». Trevor se quedó helado. No le había mencionado las insinuaciones de Hayes a Randy. No pensaba hacerlo hasta haber procesado su posible significado. «¿Cómo supiste?» «Dejaste el teléfono sobre la mesa cuando fuiste al baño». «Sonó», contesté. Randy tuvo la delicadeza de parecer ligeramente culpable. «Dijo que necesitaba hablar contigo, que tenía una propuesta que podría ayudarnos». Sonaba importante. La tarjeta de visita en el bolsillo de Trevor parecía pesar 10 libras. La sacó y se quedó mirando el nombre y el número de teléfono impresos. Coronel Rebecca Hayes, comandante del Regimiento de Aviación. Línea directa. «Quiere que la asesore», dijo lentamente. «Usar mi formación en ingeniería para resolver problemas de la base. ¿Alcanzaría para pagar la cirugía? No lo sé. Tal vez». Dijo que hablaríamos. Trevor miró a su hijo en la habitación del hospital que se había convertido en su mundo entero, la elección imposible que se cristalizaba ante él. Pero eso significa volver a ser ingeniero, significa ser visible de nuevo, significa arriesgarse a fracasar. «Ya fracasaste», dijo Randy en voz baja. «Fracasaste al esconderte. Fracasaste al fingir que no eres brillante. Anoche lo demostraste. Miraste un helicóptero y lo arreglaste en minutos. Eso no es fracasar, papá. Esa es tu esencia». Trevor sintió las lágrimas arder tras sus ojos. «Tu madre querría que viviera», lo interrumpió Randy. «Ella también querría que vivieras. No solo que sobrevivieras. Que vivieras de verdad. Que fueras la persona que se supone que debes ser». Se subió la mascarilla de oxígeno, respirando con dificultad por el esfuerzo de hablar, pero sus ojos permanecieron fijos en el rostro de Trevor. «Llámala, papá, por favor. Antes de que sea demasiado tarde». Trevor estaba sentado en el estacionamiento del hospital, con el teléfono en una mano y la tarjeta de presentación en la otra, paralizado por una decisión que en realidad no era una decisión. Llamar a Hayes y arriesgar todo lo que había construido durante 6 años de cuidadoso anonimato. No llamar y ver morir a su hijo, porque el orgullo y el miedo importaban más que las soluciones.
Algunas decisiones eran terribles precisamente porque eran obvias. Marcó. Hayes contestó al segundo timbre. Trevor esperaba. ¿Qué llamarás? Su voz no denotaba la sorpresa que la gente suele mostrar al recibir llamadas inesperadas. Había estado esperando. ¿Cómo está tu hijo? Muriendo más rápido de lo esperado. Necesito la cirugía. En cuestión de semanas, lo que significa que necesito dinero que no tengo. Trevor cerró los ojos. Dijiste que tenías una propuesta. Te escucho. ¿Puedes venir a mi oficina? Esta conversación tiene que ser cara a cara. Trevor miró el edificio del hospital a sus espaldas, hacia la ventana que señalaba la habitación de Ri. ¿Cuándo? Si es posible. Esto es urgente para ambos. La oficina de Hayes ocupaba el tercer piso del cuartel general del Regimiento de Aviación. Un espacio que lograba ser a la vez funcional e intimidante. Certificados y condecoraciones cubrían una pared. La pared opuesta exhibía fotografías de Hayes en diversas zonas de combate, de pie, junto a helicópteros, estrechando la mano, con generales cuyas estrellas superaban sus años de experiencia. Una mujer que se había ganado su autoridad gracias a su competencia en situaciones donde la incompetencia significaba la muerte. Le indicó a Trevor que se sentara en una silla, y se acomodó tras su escritorio con los movimientos controlados de alguien que había aprendido la eficiencia en cabinas donde cualquier movimiento innecesario podía resultar fatal. Seré directa, dijo. Anoche se confirmó algo que sospechaba, pero que no podía confirmar. Sigues siendo uno de los mejores ingenieros de helicópteros del país. Posiblemente el mejor. Y necesito esa experiencia. ¿Para qué? Preguntó Trevor. Hayes sacó una carpeta, la abrió y mostró fotografías y documentos técnicos. Nuestra flota de Apache está envejeciendo. Estamos viendo patrones de fallos que nuestros protocolos de mantenimiento estándar no detectan. Pequeños problemas que se acumulan y provocan fallos en las misiones. Nada catastrófico todavía, pero vamos en esa dirección. Necesito a alguien que pueda analizar estos sistemas con ojos nuevos, alguien que los entienda a un nivel fundamental. Levantó la vista de la carpeta. Te necesito. Tienes ingenieros. Tienes contratistas. Tienes personas que siguen listas de verificación, interrumpió Hayes. Personas muy buenas en implementar soluciones a problemas conocidos. Lo que no tengo es a alguien que pueda identificar problemas antes de que se conviertan en catastróficos. Alguien que pueda ver patrones en fallas aparentemente no relacionadas. Alguien que demostró anoche que puede diagnosticar problemas que desconciertan a equipos de especialistas. Trevor miró fijamente las fotografías en la carpeta. Helicópteros Apache. En diversos estados de mantenimiento. Informes técnicos que mostraban una degradación del rendimiento. Informes de análisis de fallas. Marcados con alertas. Su cerebro de ingeniero comenzó a analizar los datos automáticamente, viendo conexiones, identificando patrones. Se obligó a apartar la mirada. ¿Qué ofreces exactamente? Hayes deslizó un documento sobre el escritorio. Puesto de consultor por contrato. Mínimo 20 horas semanales. Horario flexible para adaptarme a las necesidades de tu hijo. Enfoque principal en análisis de diagnóstico y predicción de fallas, algo de trabajo práctico, principalmente revisión de sistemas y recomendaciones. Hizo una pausa. Un salario inicial de 98.000. Anuales con incentivos por desempeño, cobertura médica familiar completa que incluye afecciones preexistentes. La cobertura comienza inmediatamente después de la firma del contrato. Las cifras impactaron como golpes físicos. 98.000. Más del triple de su salario actual. Cobertura médica que incluiría la cirugía de Ri. La diferencia entre la vida y la muerte, impresa en un papel y ofrecida al otro lado de un escritorio por una mujer que apenas sabía de su existencia. ¿Por qué? Susurró Trevor. ¿Por qué me ofreces esto?
Porque te necesito, dijo Hayes simplemente. Y porque leí el informe del accidente de hace 6 años. Sé lo que le pasó a tu esposa. Sé del fallo en la dirección. También sé de la llamada a revisión del fabricante que llegó 6 meses. Demasiado tarde. Se inclinó ligeramente hacia adelante. La muerte de Kelly no fue tu culpa, Trevor. Fue un fallo mecánico, negligencia de la empresa y una terrible mala suerte. Pero no fue por tu incapacidad para salvarla. No podrías haberlo evitado. Las palabras le calaron hondo a Trevor, clavándole algo que había intentado reprimir durante 6 años. La creencia fundamental de que su pericia en ingeniería debería haberse traducido de alguna manera en la capacidad de mantener a su esposa con vida, que ser brillante con las máquinas significaba que debería haber podido proteger a la persona que más amaba. La culpa que lo había llevado a empequeñecerse, a ocultar su competencia, a castigarse volviéndose invisible. No sabía nada de la retirada, dijo con voz apagada. Lo sé, porque estabas demasiado consumido por el dolor como para investigar, demasiado ocupado culpándote a ti mismo como para examinar las pruebas reales. La voz de Hayes se suavizó. No eres responsable de la muerte de Kelly. Eres responsable de la vida de Ri. Y ahora mismo. Eso significa decidir si el orgullo importa más que la supervivencia de tu hijo. Trevor miró el contrato, la cifra del salario, las condiciones de la cobertura médica. Miró la tarjeta de visita que había llevado en el bolsillo. Como un talismán de esperanza. Miró sus manos, manchadas de aceite por la reparación del Apache, aún funcionales después de 6 años de desuso deliberado. Si acepto esto, dijo lentamente, necesito absoluta claridad en una cosa. Randy siempre es lo primero. Sin excepciones. Si me necesita, abandono lo que sea que esté haciendo, sea una misión crítica o no. De acuerdo, dijo Hayes de inmediato. Eso está escrito en el contrato. Una cláusula de emergencia médica familiar sin preguntas y sin impacto en tu situación laboral. Y si no soy tan bueno como crees, si 6 años empujando un carrito de fregona me han oxidado demasiado. Hayes sonrió levemente. Entonces lo solucionaremos. Pero Trevor, diagnosticaste y solucionaste un problema en 3 horas que había desconcertado a varios equipos de ingenieros durante 3 días, mientras fingías ser un conserje. Aunque estoy agotado y preocupado por tu hijo, no me preocupa particularmente tu competencia. Trevor tomó el contrato y lo leyó con la atención de alguien que había aprendido que los detalles. Importaba que la letra pequeña pudiera contener catástrofes, que las promesas en papel no significaran nada sin precisión. Pero los términos eran exactamente como Hayes los había descrito. Claros, justos, fuertemente a su favor. Y con protecciones para las necesidades de Ri incluidas en cada cláusula. Esto no era caridad disfrazada de empleo. Era un trabajo legítimo con una remuneración acorde a su experiencia. ¿Cuándo necesita una respuesta?, preguntó. Bueno, dijo Hayes. No quiero presionarlo, pero la doctora de su hijo me llamó esta mañana. Me explicó el cronograma. 48 horas para reunir al equipo quirúrgico, lo que significa que debe hacer los arreglos financieros en 24 horas. Este contrato proporciona cobertura médica inmediata. Fírmelo hoy y puedo conseguir que la cirugía de Ri sea aprobada esta tarde. Las manos de Trevor temblaban sobre el papel. 6 años escondiéndose, empequeñeciéndose, creyendo que ser invisible era lo mismo que estar a salvo. 6 años viendo morir lentamente a su hijo mientras Trevor se castigaba por fallos que, aparentemente, ni siquiera eran culpa suya. Y aquí estaba la salida. Clara, obvia y aterradora precisamente porque significaba admitir que todo lo que había hecho desde la muerte de Kelly había estado mal. ¿Entiendes lo que me pides?, preguntó Trevor en voz baja. Me pides que deje de ser la persona que he sido durante 6 años. Que admita que esconderme fue un error, que he desperdiciado todo este tiempo siendo menos de lo que debería haber sido. No,
dijo Hayes con firmeza. Te pido que reconozcas que el dolor nos hace hacer cosas que no nos benefician. Que hace 6 años tomaste la mejor decisión posible con los recursos emocionales que tenías. Pero las circunstancias cambian. Randy se está muriendo. Tienes la capacidad de salvarlo si estás dispuesto a volver a ser competente. Hizo una pausa. No se trata de admitir el fracaso. Se trata de reconocer que lo que te sirvió entonces no te sirve ahora. Trevor reflexionó sobre las palabras de Ri. Ya habías fracasado en tu intento de esconderte. Pensó en el orgullo que había sentido cuando el motor del Apache rugió al arrancar. Pensó en la voz de Kelly en viejos recuerdos, diciéndole que tenía un don para reparar cosas rotas. Pensó en la decisión que, en realidad, no fue una decisión. Porque elegir el orgullo por encima de la vida de Ri no era una decisión en absoluto. Necesito un bolígrafo, dijo. Hayes le dio uno. Trevor firmó el contrato con una mano temblorosa, pero sin titubear. Su firma parecía extraña después de 6 años firmando nada más importante que los registros de mantenimiento. El doctor Trevor Walsh, regresando de entre los muertos. Por necesidad, miedo y la imperiosa exigencia de que su hijo sobreviviera. Bienvenido de nuevo, dijo Hayes, extendiéndole la mano. Creo que vas a hacer cosas extraordinarias. Trevor le estrechó la mano, sintiendo el título posarse sobre él como un abrigo que había olvidado que tenía. El doctor Walsh. No solo Trevor, no solo el conserje invisible, alguien que importaba, que contribuía, que realmente podía marcar la diferencia. La idea lo aterrorizó y lo emocionó a partes iguales. 3 horas después, Trevor estaba sentado en el consultorio de la doctora Reeves mientras ella le explicaba la intervención quirúrgica a la que Randy se sometería en 48 horas. El equipo de cardiología ya se estaba reuniendo, el quirófano reservado, la atención postoperatoria organizada. Todo esto era posible gracias a la firma de un contrato y a un seguro médico que cubría las afecciones preexistentes, ya que la coronel Hayes se había propuesto como misión personal asegurar la supervivencia del hijo de Trevor. La cirugía conlleva riesgos importantes, explicó la doctora Reeves con voz profesional, pero amable. El corazón de Ri está gravemente comprometido. Básicamente, reconstruiremos las estructuras dañadas. Pero la alternativa es una muerte segura en cuestión de semanas, posiblemente días. La elección, en la medida en que existe, parece clara. Cuando Trevor preguntó, pasado mañana a las 7. Lo prepararemos desde la noche anterior. La intervención dura entre 6 y 8 horas. La recuperación será intensiva, pero si tiene éxito, Randy debería recuperar la función cardíaca normal en 6 meses. Hizo una pausa. No le prometo milagros, señor Walsh, pero le prometo que tiene la mejor oportunidad posible. Trevor regresó a la habitación de Ri en un día. Con los formularios de consentimiento para la cirugía en la mano, el peso de las próximas 48 horas lo oprimía como una atmósfera. Randy estaba despierto, con la mascarilla de oxígeno puesta. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo, una expresión que parecía demasiado madura para un niño de 9 años. Lo firmaste, dijo Randy. No es una pregunta. Lo firmé. La cirugía es pasado mañana. El doctor Reeves dice que tienes buenas posibilidades. Trevor se sentó en la cama y tomó la mano de su hijo. ¿Tienes miedo? Aterrorizado, admitió Randy, pero también algo aliviado. Como si hubiéramos estado esperando esto durante tanto tiempo y ahora finalmente está sucediendo. Eso es bueno, ¿verdad? Eso está bien, convino Trevor, aunque su propio terror era tan inmenso que parecía querer ahogarse en él. Randy, tengo que contarte algo sobre tu madre, sobre el accidente. Le contó a su hijo todo lo que Hayes le había revelado. El fallo en la dirección, la llamada a revisión del fabricante que llegó demasiado tarde, los otros 17 vehículos con el mismo defecto, 3 personas más fallecidas por el mismo fallo mecánico. La verdad.
Que la muerte de Kelly no fue culpa de Trevor, que no se pudo haber evitado, que no fue un castigo por alguna incapacidad fundamental para proteger a las personas que amaba. Randy escuchó con la seriedad de un niño que había pasado demasiado tiempo en hospitales, que entendía que los problemas de los adultos no siempre tienen solución, que había aprendido a procesar información que debería haber estado años más allá de su comprensión. Cuando Trevor terminó, Randy lloraba en silencio, las lágrimas recorrían sus pálidas mejillas. «Así que te has estado escondiendo sin razón», susurró Randy. «Todo este tiempo. Pensaste que habías fracasado. Mamá. Pero no fue así. No fue tu culpa». «No», dijo Trevor, y la confesión le abrió algo en el pecho. «No fue mi culpa. Simplemente no podía verlo. A través del dolor. Mamá no habría querido que te escondieras», dijo Randy. «Habría querido que siguieras siendo brillante, que siguieras arreglando las cosas rotas, que siguieras siendo la persona de la que se enamoró». Apretó la mano de Trevor con más fuerza. «Prométeme algo, papá. Prométeme que después de mi cirugía, después de que me recupere, dejarás de esconderte. Serás el ingeniero que estás destinado a ser. No porque tengas que serlo, sino porque quieres serlo. Porque ser brillante no es algo de lo que avergonzarse». Trevor abrazó a su hijo con cuidado, atento a los tubos y cables, y sintió como 6 años de muros cuidadosamente construidos finalmente se derrumbaban por completo. «Lo prometo», susurró. «Prometo que dejaré de esconderme. Seré el padre que te mereces siendo quien realmente soy». Se abrazaron mientras los monitores emitían pitidos y el hospital seguía su ritmo interminable a su alrededor. Trevor sintió dolor, alivio y terror, una mezcla indefinible. Una emoción que surgía de estar en la encrucijada de todo lo que había perdido y todo lo que aún podía salvar. Kelly se había ido. Randy estaba allí. El futuro era incierto, pero ya no imposible. Y Trevor Walsh, ingeniero y padre, por fin se permitía ser ambas cosas a la vez. La cirugía tuvo lugar un jueves por la mañana, un día despejado y frío. Trevor tomó la mano de Ri mientras lo llevaban al quirófano. Caminaron junto a la camilla hasta que las puertas se cerraron y lo dejaron solo en un pasillo con olor a antiséptico y ansiedad. El coronel Hayes llegó 20 minutos después, trajo café y silencio, y se sentó con él en la sala de espera, donde otras familias también velaban a sus seres queridos. Las horas transcurrieron con la lentitud del tiempo geológico. El amanecer se convirtió en mañana, y luego en tarde. Las enfermeras aparecían periódicamente con actualizaciones que no contenían información real. La cirugía continuaba. Randy estaba estable. El equipo estaba trabajando. Esperen un poco más. Otras personas entraban y salían. De la sala de espera, algunas se marchaban con alegría, otras con devastación. Trevor existía en un espacio ajeno a las emociones. Todo su ser se centraba en un solo punto. El momento en que alguien aparecería y le diría si su hijo viviría. A las 2:37 de la tarde, la doctora Reeves entró por las puertas del quirófano, aún con su uniforme quirúrgico. Su rostro reflejaba cansancio, pero sus ojos estaban claros. Trevor se puso de pie tan rápido que su visión se nubló por los bordes. «Lo logró», dijo la doctora Reeves. Y las piernas de Trevor cedieron. Hayes lo sostuvo y lo ayudó a sentarse de nuevo en la silla. La cirugía fue un éxito. Reparamos las estructuras dañadas y reforzamos las zonas comprometidas. Su corazón funciona con normalidad. Ahora está en recuperación. Su estado será crítico durante las próximas 48 horas, pero todos los indicadores son positivos. Trevor no podía hablar, no podía procesar nada, solo podía quedarse sentado mientras el alivio lo inundaba en oleadas que se sentían como ahogarse al revés. Como emerger de las profundidades en las que había estado atrapado durante 6 años. La mano de Hayes sobre su hombro era lo único que sentía real. «¿Puedo verlo?», logró decir Trevor finalmente. «Denle al equipo de recuperación».
1 hora más para estabilizarlo. Luego, sí, estará sedado durante las próximas horas, pero puede estar allí cuando despierte. El doctor Reeve sonrió, cansado, pero sincero. Su hijo es increíblemente fuerte, señor Walsh. Luchó con todas sus fuerzas hoy y ganó. Trevor vio a Randy 6 horas después en una sala de recuperación, rodeado de suficiente equipo médico como para lanzar una nave espacial. Su hijo se veía pequeño, pálido y completamente vulnerable, con el pecho subiendo y bajando con asistencia mecánica, los monitores mostrando latidos cardíacos que finalmente, milagrosamente, eran normales. Trevor se sentó junto a la cama, tomó la mano de Dee y lloró por primera vez desde el funeral de Kelly. Lloró por todo lo perdido, por todo lo salvado y por todo lo que aún podría ser posible si encontraba el valor para seguir adelante. Randy despertó a la mañana siguiente aturdido y desorientado, pero vivo. Sus primeras palabras fueron, «Funcionó». Y la respuesta de Trevor, «Sí, funcionó», hizo que Randy volviera a dormirse con una sonrisa en el rostro. La recuperación fue lenta y dolorosa, marcada por pequeñas victorias medidas en latidos del corazón, niveles de saturación de oxígeno y horas sin complicaciones. Pero Randy estaba vivo, cada vez más fuerte, comenzando el largo camino de regreso a la salud. Pasaba los días en el hospital y las noches en el pequeño apartamento que ya no le parecía suficiente. Al 4.º día después de la cirugía, mientras Randy dormía plácidamente, Hayes apareció con una tableta y una expresión que sugería profesionalismo mezclado con compasión. «Necesito que empieces a trabajar», dijo sin preámbulos. «No inmediatamente, pero pronto. Tenemos problemas que requieren tu experiencia, y esperar no ayuda a nadie». «Randy me necesita», dijo Trevor automáticamente. «Randy necesita que estés completo», corrigió Hayes. «Y parte de estar completo significa hacer el trabajo para el que estás diseñado. Podemos acordar un horario flexible. Trabajas cuando Randy no te necesita. Dejas de trabajar cuando él sí. Pero Trevor, esconderse en esta habitación del hospital no le ayuda a sanar. Solo le enseña que el miedo debe definir nuestras decisiones». Tenía razón. Trevor odiaba que tuviera razón. Pero la verdad era innegable. Randy se estaba recuperando. El peor peligro había pasado. Y estar en vigilia 24 horas al día. No era ser padre. Era ansiedad disfrazada de devoción. «¿Qué necesitas?», preguntó Trevor. Hayes le mostró la tableta. Informes de fallos de la flota Apache. Registros de mantenimiento que mostraban patrones. Pequeños problemas que se acumulaban hasta convertirse en otros mayores. Un trabajo que requería a alguien que pudiera ver el bosque en lugar de solo catalogar árboles. Empieza con él. Análisis. Trabaja desde aquí si es necesario. Solo ayúdame a entender que nos estamos perdiendo. Trevor tomó la tableta y comenzó a desplazarse por los datos que su cerebro de ingeniero procesaba automáticamente. En 20 minutos, había identificado 3 posibles modos de fallo que el mantenimiento estándar no detectaba. En 1 hora, redactó recomendaciones preliminares. El trabajo le sentaba bien, le parecía correcto, le parecía usar músculos que se habían atrofiado por la falta de uso. Y cuando Randy despertó y vio a su padre trabajando en algo que claramente importaba, su sonrisa denotaba orgullo en lugar de abandono. «Está siendo brillante otra vez», dijo Randy, con la voz aún débil, pero los ojos brillantes. «Mamá estaría feliz». «Sí», asintió Trevor. «Creo que sí». 2 meses después, Trevor estaba en el hangar 7, observando a un equipo de mantenimiento implementar las modificaciones que él había diseñado. La flota de Apache era ahora más fiable, más segura, mejor. Sus protocolos de diagnóstico detectaban los problemas antes de que se convirtieran en catástrofes. Los soldados volaban en misiones con equipos que Trevor había certificado personalmente.
Se salvaban vidas no mediante reparaciones espectaculares, sino gracias a una excelencia sistemática que prevenía los fallos antes de que ocurrieran. Randy había sido dado de baja 3 semanas antes. Volvía a la escuela y jugaba con otros niños como si su corazón nunca hubiera sufrido daños. El doctor Reeves lo llamó milagroso. Trevor lo llamó la consecuencia natural de haber tomado finalmente la decisión correcta. Su hijo estaba vivo porque Trevor había dejado de esconderse, había aceptado ayuda y se había permitido volver a ser competente. La coronel Hayes lo encontró allí en el hangar, como solía hacerlo, observando su trabajo con la tranquila satisfacción de quien había aprendido a enorgullecerse de su pericia. «¿Cómo está Randy?», preguntó. «Estupendo. Su cardiólogo dice que su función cardíaca es mejor de lo esperado y que podría probar suerte en el fútbol en otoño». Trevor sonrió. «Ahora quiere ser ingeniero. Dice que si su padre puede arreglar helicópteros, tal vez él pueda arreglar corazones. Siguiendo tus pasos». «Mejor aún», dijo Trevor, siguiendo su propio camino. «Pero sin miedo a ser brillante en el proceso. Esa es la diferencia». Hayes asintió. «Hiciste un buen trabajo aquí, Trevor. No solo con los helicópteros, sino contigo mismo. Con Randy, dejaste de esconderte. Eso requiere verdadero coraje». Trevor pensó en aquella noche de hacía 6 años en la que el dolor lo había convencido de que ser pequeño era lo mismo que estar a salvo. En aquella mañana en este hangar en la que un motor averiado le había recordado que la competencia no desaparece solo porque la entierres. Sobre la voz de Ri diciendo, «No, quiero que seas conserje por mi culpa». Sobre elegir volver a ser visible, ser vulnerable. Arriesgarse a fracasar porque la alternativa era elegir la muerte. «¿Sabes qué le dije a Randy ayer?», preguntó Trevor. «Me preguntó qué le diría a alguien que ocultaba sus talentos por miedo. Alguien que pensaba que ser invisible era más seguro que ser visto». «¿Qué le dijiste?». «Le dije que la gente invisible no cambia el mundo. Que el miedo es comprensible, pero no es una estrategia. Que las cosas en las que somos brillantes no son lujos que podamos permitirnos desperdiciar, porque en algún lugar alguien necesita exactamente lo que tenemos para ofrecer». Trevor miró al Apache, el trabajo que había hecho, el futuro que se había abierto cuando finalmente se había perdonado a sí mismo. «Y yo le dije que finalmente lo creía». «Bien», dijo Hayes, «porque tengo otro problema que necesita tu particular tipo de magia». «Siempre interesado», dijo Trevor. Y lo decía en serio. Esa tarde, Trevor recogió a Randy después de su primer día completo de regreso a la escuela. Su hijo corrió hacia el auto con la energía desbordante de un niño cuyo cuerpo, por fin funcionó. La mochila rebotaba, la sonrisa amplia y sincera. La sonrisa de Kelly seguía viva en el niño que habían creado juntos, avanzando hacia un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar meses atrás. «Papá, ¿sabes qué?». Randy subió al coche, aún hablando. «Mi profesor me preguntó a qué te dedicabas y le dije, eres ingeniero aeroespacial, reparas helicópteros y diseñas sistemas que salvan vidas de soldados». Y a todos les pareció genial. Y yo pensé, sí, mi padre es increíble. Trevor se sentó al volante del fiable coche que por fin podía permitirse. Miró a su hijo, que estaba vivo, sano y orgulloso de su padre. Pensó en el trabajo que le esperaba. Al día siguiente, un trabajo importante, desafiante y que hacía del mundo un lugar mejor, poco a poco. Pensó en Kelly y en cómo le había dicho una vez que ser brillante no consistía en no fracasar nunca. Consistía en levantarse, después de caer y volver a intentarlo. «No es increíble», dijo, arrancando el motor. «Por fin soy honesto sobre quién soy. Eso es todo». «Mamá solía decir algo así», dijo Randy en voz baja. «Decía que lo más valiente era ser uno mismo, incluso cuando daba miedo». «Tu madre era una mujer sabia». «Sí, creo que estaría orgullosa».
De ti. De los dos. Randy se abrochó el cinturón de seguridad. Oye, papá. ¿Podemos celebrar? ¿Esta noche? Quiero pizza. ¿Qué celebramos? Ser valientes. Ser. Nosotros mismos. Estar vivos. Randy sonrió. Creo que eso merece celebrarse. Trevor. Rió con sinceridad y plenitud. Sí, amigo. Eso sin duda merece celebrarse. Condujeron hacia casa durante la tarde que olía a posibilidades. Fort Bragg llevaba a cabo sus eternas operaciones a sus espaldas. El futuro, incierto pero ya no imposible, se extendía ante ellos. El hombre invisible se había ido. El doctor Trevor Walsh había regresado. Y en algún lugar, Kelly sonreía al ver en qué se habían convertido, cómo habían sobrevivido, como el amor, el coraje y el simple acto de elegir la competencia en lugar del miedo los habían salvado a ambos. El mundo mejoró gracias a ello.